Continuamos y este es un tiempo de nuevos comienzos, un tiempo de inicios, un tiempo de poder recordar el plan que Dios tenía para nosotros como iglesia. Hemos tenido por mucho tiempo reuniones virtuales, quizá esporádicamente una vez al mes hemos tenido reuniones presenciales, a veces ni una vez al mes porque alguna vez nos fallaba. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de volver a empezar. Bienvenidos. Dios nos ha dado la oportunidad de volver a empezar. Y como todo nuevo comienzo, es importante iniciarlo bien y establecer las cosas, establecer el fundamento desde el principio. Porque si uno no tiene claro qué es lo que está haciendo, hacia dónde se dirige, no va a llegar a ningún lado. Hay metas que son muy difíciles de lograr, pero hay un tipo de meta que es imposible de alcanzar. Pero con Dios todo es posible. Sí, pero hay un tipo de meta que es imposible de alcanzar. ¿Saben cuál es? La meta que no existe. Si tú no tienes un blanco al que apuntar, nunca le vas a dar. Y cuando nosotros no tenemos claro por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, nunca vamos a llegar a él. La palabra de Dios nos dice en Juan el capítulo 5 que el Señor Jesucristo Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Y es importante que nosotros también sepamos de dónde venimos. Jesús sabía que Él venía del cielo, que venía de ser Dios, ser Dios y estar con Dios. Venía con una misión. Él sabía que llegaba a la cruz, a morir, a resucitar por nosotros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos el capítulo 12 que por la esperanza puesta delante de Él, por el gozo, dice, gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? Él sabía que iba a llegar a la cruz. ¿Se acuerdan la oración en Getsemaní? ¿No? Padre, si es posible que pase esta copa sin tomarla, así sea, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese acto, ese momento, obviamente no le traía gozo. ¿Correcto? Pero dice por el gozo puesto delante de él, porque él sabía dónde iba a llegar. Es interesante, sabía de dónde venía, pero sabía el destino final. Bienvenidos. Sabía el destino final. ¿Cuál era el destino final? Morir, pero resucitar, ser el primero de muchos hermanos. Él sabía y Él en ese momento nos veía. Te veía a ti y a mí, a cada uno de nosotros nos veía aquí reunidos y en todo lugar donde se reúne la iglesia del Dios vivo en este mundo. Nos veía ahí salvos, libres, redimidos del poder del enemigo. Y por ese gozo, Él se fortaleció y llegó a la cruz. Pero Él tenía un propósito, Él sabía por qué Él estaba haciendo las cosas. Y nosotros también debemos de saber por qué hacemos nosotros las cosas. Debemos recordar de dónde Dios nos sacó. No hemos tenido un origen tan celestial, tan maravilloso como el de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos mirar, quizá aquí hay creyentes de segunda generación, tercera generación, no sé si de tercera, pero sí, tercera. Sí, hay alguien por ahí de tercera. Yo conozco una. Sí, claro, está arriba, está más cerca del Señor. No, está en el segundo piso. Pero, generalmente los que somos creyentes de primera generación, ¿no? Los que conocimos al Señor, no habiendo nacido en una familia cristiana, de repente sí creyente, ¿no? Pero no lo conocíamos como familia, no lo conocíamos, no teníamos una relación personal con Él. Nosotros sí sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y si tú eres de segunda generación, aún así
hay un momento en que tú tienes que tomar una decisión por tu propia vida. Porque es interesante, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que los hijos no tendrán la culpa de los padres, ni los padres la de los hijos, sino el alma. Cada alma tiene que tomar su propia decisión. Cada alma, cada uno. Y puede que tengan una ventaja, porque han conocido la palabra toda la vida, pero hay una decisión. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Y si nosotros queremos seguir adelante en esa aventura a la que el Señor nos está llamando, nosotros tenemos que tener bien claro de dónde venimos y cuál es nuestro propósito, a dónde vamos. Y en líneas generales sabemos que venimos de estar separados de Dios. Incluso si hemos nacido en una familia cristiana. Pablo decía que en un tiempo yo viví en la inocencia, pero venido el mandamiento, el pecado me revivió y me mató. Y aunque nosotros vengamos de una familia cristiana, todos en algún momento hemos tomado la decisión consciente de hacer algo, de hacer lo incorrecto. Todos en algún momento hemos tomado la decisión consciente, voluntaria, no en inocencia, porque un bebé es inocente, pero todos en algún momento hemos tomado esa decisión consciente. Y Pablo dice, revivió el pecado y el pecado me mató. Y hemos pasado por ese momento. Por eso es que todos nosotros tenemos que pasar por un momento de decisión. Una vez, un hombre muy piadoso, que realmente yo creo que tenía un corazón sincero. Su nombre era Nicodemo. Este hombre fue a buscar al Señor Jesucristo. Nicodemo era un principal entre los fariseos. A veces nosotros satanizamos a los fariseos. No, entendamos, los fariseos trataban, obviamente, el egoísmo es parte del ser humano caído, pero Nicodemo y muchos fariseos realmente buscaban a Dios. No todos eran malos. Y este hombre principal entre los judíos, uno de los principales fariseos, fue a buscar a Jesucristo. Y miren que este hombre había guardado la ley toda su vida y toda su vida había tratado de agradar a Dios. Digamos, era un hombre mayor. Sin embargo, este hombre toda su vida había querido agradar a Dios. Todo lo que él hacía. Y probablemente se condenaba muchas veces de todas las veces que había cometido errores en su vida. Y se condenaba. Pero trataba, se esforzaba por agradar a Dios. Pero de pronto ve a un joven para él. Probablemente tenía 30 años en ese momento, que era la edad para empezar a servir en el templo, la edad ritual. Un joven para él de 30 años, que a esa edad ya era un maestro. No solamente era un maestro, sino que de pronto él veía retratado en este joven para él, veía retratado todo lo que él quería para sí mismo. Todo lo que él se había esforzado y había luchado para alcanzar. Y que no había alcanzado y se sentía insatisfecho. Y entonces cuenta Juan, en Juan capítulo 3, que este hombre llega a buscar a Jesús de noche. Debió de ser algo difícil buscarlo de noche. En aquella época no habían faroles en las calles, tenían que ir con antorcha, no había luz eléctrica y nadie, como en todo lugar del campo, la gente se duerme temprano. Pero Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Y podemos especular de muchas formas por qué lo buscó de noche. Yo creo, sinceramente, que lo buscó porque ya no aguantaba más.
quería hablar con él, quería saber qué tenía que hacer para que el reino, poder entrar, gozar del reino de Dios. Y entonces, no me voy a caer por si acaso. Hay quienes piensan que me voy a caer. No, no me voy a caer por si acaso. ¿No? Ya, para que no se me distraigan, ya me voy un poquito más atrás. Pero el hecho es que este hombre tenía una necesidad. Y llega Jesús, y llega todo rimbombante, le dice, miren, fariseo, principal de entre los fariseos, y va donde Jesús y le dice, rabí, que significaba maestro. En buena cuenta lo estaba honrando. ¿Se dan cuenta? No lo consideraba, oye, tú, no, era maestro. Y no solamente eso, dijo, sabemos. ¿Sabemos está en singular o en plural? Plural. Él venía comisionado. Y dije, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Sabemos. Miren, ¿saben? Alguien puede saber. Alguien puede tener un conocimiento de la verdad. Y no necesariamente el que alguien conozca la verdad significa que le está siguiendo o que la va a seguir. Cuando Nicodemo dijo, sabemos, implicaba que los que le habían enviado sabían. ¿Qué sabían? Que Jesús había venido de Dios. ¿Correcto? Cuando hablamos de los fariseos, no estamos hablando de ignorantes. No estamos hablando de aquellos a los que había que convencer. Ellos sabían. Pero alguien puede saber y aún no seguir la verdad. Este hombre tenía una necesidad. Se presenta así y Jesús va de frente a su necesidad. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios, nadie puede ver el reino de Dios. Nicodemo no había dicho nada, pero Jesús lo sabía todo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y hay toda una discusión en cuanto teológica o corporal, que si tenía que volver a meterse en el vientre de su madre para nacer o cómo tenía que hacer, ¿no? Hay toda una discusión. Pero Jesús le puso solamente una aclaración. Tú, como Moisés, termina el pasaje, todo ese pasaje termina, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Que hay toda una historia de la serpiente. ¿Saben la historia de la serpiente? Se las cuento. Israel en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, que no iba a llegar a la tierra prometida en ese entonces, porque no creían ni su nombre ellos, ¿no? Dios los había sacado con mano poderosa, pero ellos no, seguían sin creer, ¿no? En medio del desierto dijeron, no, hagamos, ¿no? Acá nos has traído, Moisés, a morir en el desierto, no habían tumbas en Egipto, vamos, hagamos campaña, vamos, regresémonos a Egipto. Y a raíz de eso hubo una gran mortandad. ¿La mandó Dios? No, Dios los protegía de la mortandad. Porque en el desierto habían serpientes. Sin embargo, nunca se había sabido que una serpiente hubiese picado a un israelita, a pesar de que eran millones de israelitas ahí en el desierto. Y nunca les había mordido una serpiente. Sin embargo, cuando ellos se rebelaron contra Dios, ellos mismos hicieron que la protección de Dios cesara. Las serpientes entraron y empezó una gran mortandad. Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago? Mira, hazte
una serpiente de bronce y ponla en lo alto de un asta, en el centro del campamento, en un lugar muy visible. Levante esa serpiente y todo el que sea mordido por una serpiente y mire a la serpiente de bronce que tú has levantado, será salvo del veneno de la serpiente. Es interesante esa historia, pero Jesús se la trae a colación a Nicodemo. Y a Nicodemo le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado? En una cruz. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos. Es importante. Jesús sabía de dónde venía y el saber a dónde iba lo animaba a pesar de lo que iba a tener que pasar para llegar. Él sabía dónde iba a llegar. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, recordar de dónde venimos, porque una serpiente nos picó a nosotros. Hubo una serpiente que nos mordió a nosotros y nos trasladó su veneno. Y mientras estamos en este mundo, estamos en un periodo en el cual ese veneno puede estar haciendo efecto. Y tarde o temprano ese veneno va a lograr su cometido. La muerte. Pero así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así Jesús fue levantado. Para que podamos mirarle a Él. Para poder ser libres del veneno. Y esa es una decisión que todos tenemos que tomar. No es una decisión que pueda tomar alguien por nosotros. La palabra de Dios dice en Juan, el capítulo 1, que Jesús, aquella luz verdadera, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados. Voy a hacer trabajar a Caleb. Que no son engendrados de carne, no, de sangre. No son engendrados de sangre, no, ni por voluntad de carne, porque alguien los obligó. No de sangre, no se hereda. No de voluntad de carne, no es porque alguien obligue a otra persona. Como antes se hacía, ¿no? Se hacía la religión oficial, entonces todos tienen que seguir esa religión. No por carne, porque alguien lo obligue, ni por voluntad de varón, no porque yo me esfuerce mucho como Nicodemo se esforzaba, sino engendrados por Dios mismo. Tú necesitas ser engendrado por Dios. Y es muy fácil confundir el tener principios cristianos. Y es muy fácil confundir el tener una moral cristiana con el haber sido engendrado por Dios. Jesús dijo, porque como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y de ahí viene el siguiente versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene el principio, no por carne, no por voluntad de varón, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
No es que yo tengo que vivir una vida como Nicodemo para tratar de ganarme el cielo. Dios nos regala el cielo para que podamos vivir una vida para disfrutarlo a Él. Porque esa es la vida eterna, conocerle a Él. Hemos estado hablando acerca de nuestro propósito como iglesia. Hemos hablado mucho acerca de la necesidad y el llamado que Dios nos hace para fluir con el Espíritu Santo. Pero no podemos pretender cumplir ese llamado en nuestras fuerzas. No podemos caminar o servir a Dios sin tenerlo a Él como nuestro Señor, sin tenerlo a Él como el dueño de nuestra vida, sin tenerlo a Él no solo como nuestro Salvador, porque mucha gente se acuerda de Dios cuando está en una crisis y no tiene que ser creyente necesariamente. Yo he conocido a muchas personas que en medio de la crisis han buscado a Dios, han buscado al curandero, han buscado la ciencia, han buscado el último gurú, porque cuando alguien tiene necesidad busca, ¿correcto? Pero cuando tú lo tienes a Él, ya no tienes que buscar. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. No podemos servir a Dios sin haber estado con Él, sin caminar con Él. Y eso implica no solamente una decisión una vez en nuestra vida, sino una consagración de caminar con Él. No es, me voy a portar bien, porque ¿sabes qué? Tú te puedes portar muy bien y Nicodemo se portaba, te aseguro, mejor. No es portarte bien, es tenerlo a Él. Nicodemo se portaba bien, pero él tenía que ver a Jesús crucificado. Y ¿saben qué? Si leen la historia, él lo vio y creyó. O sea que yo sé que mi hermano Nicodemo me lo voy a encontrar en casa. Porque él creyó. Oyó y creyó. Entonces, hoy día, este es un día de nuevos comienzos. Es un día en el cual Dios nos está llamando para ir más allá. Es un día en el cual Dios quiere establecer el fundamento. Porque uno puede, y lo podemos leer, pero no tengo el tiempo, pero uno puede poner muchos fundamentos, tratar de poner muchos fundamentos, pero el único fundamento que vale en la vida de uno es Jesucristo. Sobre ese fundamento se pueden construir muchas cosas, buenas, malas, oro, piedras preciosas, heno, hojarasca, pero nadie puede cambiar la base. Hoy día estamos en un mundo convulsionado. En el mundo ve guerras y rumores de guerras, terremotos, desastres. Bueno, vamos a ser sinceros. ¿Qué es el fin del mundo? Se pudo haber dicho el fin del mundo en la Primera Guerra Mundial. Se pudo haber dicho el fin del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos momentos en que podríamos decir el fin del mundo, ¿no? No necesariamente podría ser. Todo indica que sí, no necesariamente. Pero el hecho es que el mundo está convulsionado. Pero ¿saben qué? La iglesia también está convulsionada. La iglesia también está convulsionada con una serie de doctrinas. Hay doctrinas humanistas, hay doctrinas, incluso hay un egoísmo patente a veces en la iglesia. Y no me estoy refiriendo a una iglesia en particular o a otra. Hay divisiones en la iglesia. Y se ponen tal doctrina, y si tú crees en esta doctrina, eres de los nuestros, y si no crees, no eres de los nuestros. Estás mal y te vas a ir al infierno.
porque no crees en esta doctrina. Nadie puede poner un fundamento diferente al que está puesto. Puede que tengamos doctrinas diferentes en el cuerpo de Cristo. Y si tú te encuentras con un hermano que cree en el Señor Jesucristo, que tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, y sobre ese fundamento cree que Él va a pasar toda la tribulación, otro que no va a haber tribulación, otro que se va a ir con Jesucristo antes. Eso es lo que está encima. ¿Sabes qué? Pero el fundamento es Jesucristo. Si a Él hace navegar su buque, su creencia, en buena hora. Bien, hermanos, con Jesús estamos. Si tú quieres quedarte en la tribulación, yo prefiero irme antes, no sé, depende de ti, al que crea, ¿no? Pero el hecho es de que el fundamento es el importante. Y no podemos caminar sin el único fundamento que vale, Jesucristo. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, primero por el privilegio de haber sido tenidos en tanto valor, para que tú vengas a rescatarnos, a mostrarnos tu fiel amor y no solamente eso, a despojarte a ti mismo, despojarte, hacerte como siervo, como hombre, y en la forma de hombre llegar a la muerte y muerte de cruz en nuestro lugar, porque no era tu muerte, era nuestra muerte. Para pagar el precio por nosotros que te habíamos traicionado, a pagar el precio por nosotros que nos habíamos cedido al veneno de la serpiente. Y aún así, tú te pusiste en medio de nuestro campamento del mundo y pagaste el precio completo. Allí te representaste como el que cargó todo el veneno. Tú dijiste, consumado es. Todo ha sido consumado. Pagaste el precio completo para que hoy día podamos venir a ti, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio. Y Padre, te doy gracias, Señor, yo personalmente, por el privilegio de poder haberte dicho Jesús, por haber invocado tu nombre, Señor, porque yo sé cuánto me resistí. Y aún así, tú estuviste allí cuando yo te pregunté. Tú estuviste allí, Señor. Padre maravilloso, yo te pido por cada persona en este lugar y cada persona que va a venir a este lugar, Señor. Padre maravilloso, que ellos tengan la oportunidad de llamarte a ti. Jesús, muéstrame que tú eres Dios. Háblame, ayúdame, guíame, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Y gracias, porque cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nuestros descendientes, ha tenido o tiene la oportunidad de llamarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.